Gloria a Jesús. Es un privilegio poder estar en esta oportunidad compartiendo la palabra de Dios. Y para que Dios nos hable, vamos a orar. Padre bueno y maravilloso, delante de ti estamos, Señor. Queremos escuchar tu voz. En esta noche queremos escudriñar tu palabra y a través de ella ser edificados, Señor. Gracias por enviar tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra, que es lumbrera, Señor, a nuestro camino, que es, Señor, la guía, el mapa de nuestra vida, el manual de las instrucciones para el cual, Señor, nosotros siguiéndolo, vamos a tener, Señor, éxito, victoria en todo lo que emprendamos. Señor, ahora prestamos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos a tu voz. Sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mi vida, edificando, Señor, la vida de tu iglesia, Padre Celestial, para honra y gloria únicamente de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Y en esta noche vamos a estar viendo el tema, el poder de la palabra que Dios envía, el poder de la palabra que Dios envía. Y vemos nosotros lo que dice el Salmo 107, que se leyó en el devocional, y el verso número 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Dios nos ha dejado su palabra. Dios envió su palabra. Él inspiró por su Espíritu Santo a hombres que escribieron lo que Dios les dio, y eso fue escrito, fue juntado después, ¿verdad? Todos esos rollos, y ahora tenemos nosotros a nuestra disposición en una sola edición, en un solo libro, en la Biblia, ¿verdad? Toda la palabra que Dios quiso que nosotros conociésemos. Él nos dejó su palabra para nuestro bien. Su palabra nos hace bien, su palabra nos alimenta. Pero muchos cristianos, no solamente personas comunes y corrientes, sino que muchos que ya han conocido el mensaje del evangelio y están buscando vivir su vida para Cristo, ignoran la palabra de Dios, ignoran mucha palabra de Dios, y en lugar de hacerse bien, se hacen daño. ¿Por qué? Porque el pueblo es llevado cautivo cuando le falta conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que conocerla, hay que saber usarla, porque es la espada que Dios nos ha dejado. Y esa espada tenemos que saber usarla. En una oportunidad hubo una mujer que era cristiana y que trabajaba con una familia que era la familia más rica de ese pueblo. Y esta mujer cristiana trabajó ahí. Ella era, ¿verdad?, la que estaba al tanto de la dueña de la casa y cuidaba de ella, de su alimentación, de sus medicinas. Y había muchas otras personas más que trabajaban, ¿verdad?, en otras tareas, porque esa no era una casa común y corriente, era la mujer más rica de todo el pueblo. Tenía prácticamente una mansión y ahí trabajaba la mujer cristiana. Pero esa mujer cristiana ahora eh, estaba enferma, estaba viviendo en su casa propia, que era una casa muy sencilla, muy pobre, y ahí vivía batallando con pobrezas y con dolencias, porque la mujer rica para la cual ella había trabajado por mucho tiempo, bueno, mes a mes, quincena a quincena, le había pagado, ¿verdad?, lo que habían acordado. Pero cuando ya la mujer rica estaba en el lecho de muerte, le dijo: te quiero dar esto. Y le entregó un cuadro, y dentro del cuadro había una carpeta, pero estaba protegido así por el vidrio, ¿verdad?, como si fuera una fotografía, pero ahí había una carpeta, un folder con unos documentos, y le dijo: yo te agradezco todos los años que tú has trabajado para mí desde joven prácticamente, y
ya eres una mujer mayor y me has cuidado siempre. Así que como agradecimiento yo te voy a dar esto, es muy importante. Así que muchas gracias. Y bueno, la mujer se murió, la mujer rica, y vino la mujer cristiana, pues agarró ese cuadro, se lo llevó para su casa, buscó un clavito por ahí y puso el cuadro. Y ahí lo dejó. Dijo, ay, este cuadro es el único recuerdo que me queda de mi patrona, de la señora con la que yo trabajé. Y ahí estaba ese cuadro. Pasaron años y pasó tiempo, la mujer pobre, porque ya entonces no tenía trabajo para estar recibiendo quincena y mensualmente un pago. Y un día entonces la visitó el pastor y el pastor le dice, hermana, eh, qué bonito cuadro el que tiene ahí. Y le dice, me lo presta para verlo, porque veo que tiene algo adentro. Y ella le dice, pastor, yo se lo presto y si quiere se lo puede llevar, pero por favor me lo trae de regreso, porque es el único recuerdo que yo tengo de mi jefa con la que trabajé por muchos años. Cuando ya ella iba a morir, me dijo que eso era muy importante y que lo cuidara. Y entonces yo ahí lo tengo y lo he cuidado. Así que no me lo vaya a perder. Y dice que el pastor entonces le dijo, está bien. Y llevó ese cuadro para que lo examinaran. Cuando lo abrieron el cuadro, adentro de esa carpeta, lo que había era un testamento donde la mujer rica decía que toda su fortuna, que toda aquella hermosa casa se la dejaba como herencia a esa mujer cristiana que había trabajado toda su vida para ella. Óigame, y esa mujer había vivido pobremente, enferma ella, se enfermaba su familia, los pocos dineritos que tenía era para medicina y tenía una herencia grande. Ella iba a ser la próxima mujer rica del pueblo que iba a heredar esa hermosa mansión donde siguieron trabajando todos los que le daban mantenimiento, pero entonces todo el mundo trabajaba, le daba mantenimiento a la casa, pero no había quien habitara dentro de esa casa. Y esa casa era la herencia que le habían dejado. Y en ese cuadro estaba la carpeta donde estaba el testamento. Pero ¿sabe qué le dijo ella? Ay, pastor, le dice, lo que pasa es que yo no he tenido tiempo para revisar qué es lo que tiene adentro y qué es lo que dice ese documento que ella me dijo que era muy importante. Qué tristeza sufrir tantos años, pasar tantos años en escasez, pasar tantos años en dificultad, cuando tenía una herencia maravillosa y preciosa. Pues, ¿qué le diré yo? Eso mismo, hermano, es lo que le pasa a mucho pueblo de Dios, porque Dios nos ha dejado una herencia preciosa, bendiciones grandísimas, promesas hermosas y verdaderas en su palabra, pero hay muchos que nada más la tienen así de adorno, allá en una esquinita. Sí, mire, aquí está mi colección de Biblias, tengo de varias, pero no la lee, pero no la escudriña. Y es importante, ¿verdad? Que conozcamos la palabra de Dios, porque la Biblia tiene un valor de verdad grandísimo, es invaluable. Los tesoros que hay dentro de la palabra de Dios, las promesas, lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha concedido. Pero así le pasó a esta mujer y lastimosamente así le pasa a muchos cristianos, pero que no le vaya a pasar a usted y que no me vaya a pasar a mí. Por eso escudriñemos las escrituras. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. El poder de la palabra que Dios envía. Cuando Dios envía su palabra, no la envía por enviarla. Tiene un propósito. Volvemos a la cita del Salmo 107 y versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mire, yo me imagino que esa mujer cuando le dijeron que ella era la heredera de toda la fortuna y de esa gran mansión, hasta las enfermedades se le fueron.
Hasta las enfermedades se le fueron, las tristezas se le fueron, hermano, gloria. Así debe ser, hermano, cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, de verdad que todo dolor, toda angustia, todo pesar, toda carga tiene que irse de nosotros porque tenemos algo mucho más valioso y eterno. Las palabras que leemos aquí en el Salmo 107:20 fueron palabras que primeramente se dirigieron al pueblo de Israel cuando se encontraba atravesando en el desierto. Y vemos nosotros que el pueblo de Israel tiene una historia, ¿verdad? Que hasta nuestros días vemos nosotros que se cumplió lo que Dios dijo en su palabra, se cumplió a causa de su rebeldía, de su desobediencia. Ellos fueron dispersos, ¿verdad? Y sabemos lo que en la historia pues ha pasado el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel prácticamente hasta se quedó sin territorio, pero Dios hizo reverdecer, le dio otra vez su territorio, ¿verdad? Que le había prometido desde allá del tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, los patriarcas, les devuelve su territorio y hacen florecer el desierto, porque la bendición de Dios, hermano, cuando Dios da una palabra de bendición, hasta el desierto florece, reverdece, produce, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el pueblo de Israel ha estado, ¿verdad? Por muchos años regresando, regresando y regresando ese remanente de Israel. Y nosotros podemos decir, bueno, pastor, usted está diciendo que esta palabra fue dada para el pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Claro, porque la palabra es para nosotros también, ¿verdad? La palabra de Dios no es para apropiársela una persona y que solo para mí es y no es para nadie más. No, de ninguna manera. La palabra de Dios aplica para cada uno de nosotros en muchas maneras, ¿verdad? Hay cosas que son específicas para el pueblo de Israel, hay cosas que son, hermano, para la iglesia, hay cosas que son para todo aquel que la recibe. Dios envió su palabra. Cuando Dios envía su palabra, una persona puede ser espiritualmente sanada. Envió su palabra y lo sanó. Hay enfermedades, yo siempre lo he dicho, y me impactó cuando yo era un niño y yo empecé a escuchar que decían, es que hay unas conferencias, hay unas enseñanzas, dice, de sanidad interior. Y yo decía, ¿cómo será eso de sanidad interior? Y a medida que fui creciendo, pues yo fui entendiendo y fui comprendiendo, ¿verdad? Que una persona puede estar en su cuerpo físicamente saludable, vigorosa, ¿verdad? Pero por dentro puede estar muy enferma, ¿verdad? Con muchas angustias, con muchas heridas, con muchas situaciones, ¿verdad? Que no le dejan ser feliz, que no le dejan disfrutar la vida. Entonces, esas enfermedades espirituales, Dios tiene el poder para sanarlas. Cuando Él envía su palabra, esas enfermedades son sanadas también, ¿verdad? Porque hay muchas personas que desde el vientre de su madre fueron rechazados, no los querían, ¿verdad? Y fueron maltratados, fueron abusados, fueron despreciados, fueron marginados por su familia, por la sociedad, etcétera. Y luego entonces escuchan la palabra de Dios, escuchan que tienen un Padre, un Dios de amor, ¿verdad? Donde está diciendo, tú eres la niña de mis ojos, tú eres mi especial tesoro, se pagó un precio altísimo por tu rescate, por tu salvación. Te doy el derecho de ser llamado, de ser llamada mi hija, mi hijo. Entonces ya la persona conoce su identidad en Dios y todo aquel rechazo que toda su vida había podido sentir o recibir en ese momento a través de esa palabra de amor, esa palabra de Dios, esa palabra viene y empieza a sanar ese corazón. Empezamos a ver nosotros y a entender de que el mundo, incluso dice su palabra, que nos aborrecerá. Pero si nosotros sabemos que Dios nos ama, que somos sus hijos y que estamos caminando conforme a su voluntad, que diga lo que diga el mundo, a nosotros nos interesa lo que Dios diga de nosotros. Aunque la gente diga que estamos locos, que estamos perdiendo el tiempo, que estamos creyendo en un libro que fue escrito hace miles de años. Hay mucha gente que dice que está desactualizado. No, la palabra de Dios no pierde vigencia. El cielo, la tierra pasará, pero su palabra no pasará.
sin que se cumpla. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una persona puede ser sanada física y espiritualmente por una palabra que sale de la boca de Dios, una palabra que Dios envía, una palabra que Dios pone en un siervo, en una sierva, en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Por eso nosotros no podemos callar. Así dijeron los discípulos, los primeros discípulos, apóstoles, Pedro y Juan, le dijeron, cállense, ya no digan, ya no prediquen, ya no hablen de ese Cristo, ya no digan que resucitó. Y ellos dijeron, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Así también, ¿verdad? Nosotros no podemos callar, decía el apóstol Pablo, ay de mí, si yo no predico el evangelio. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad, porque lo que recibimos por gracia tenemos que darlo nosotros, de tal manera que a nosotros nos sanó, a nosotros nos cambió la vida, a nosotros nos cambió el corazón, pero hay personas todavía que se encuentran en sombras de muerte, de angustia, de desesperación, de desconsuelo, que necesitan oír una palabra de parte de Dios y somos nosotros los que podemos llevar esa palabra. Nosotros sabemos que Dios puede sanar cualquier enfermedad física o espiritual o mental, ¿verdad? Porque le llevaron a Jesús lunáticos y él los sanó, ¿verdad? Le llevaron a Jesús endemoniados y él los libertó con su palabra, con el poder de su palabra, con el poder de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra por su palabra. Mire lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le está haciendo una pregunta. Dios le dice a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Por qué? Porque le dijo, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Abraham y Sara experimentaron que esa promesa fue verdadera. Y la respuesta también que le dijo el ángel Gabriel a María en San Lucas 1:37, ¿verdad? Hace eco de estas palabras. Le dice, porque nada hay imposible para Dios. He aquí le dice que el Espíritu de Dios hará sombra sobre ti y vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Pero ¿cómo será esto? Le dijo, no hay nada imposible para Dios, porque Dios lo ha dicho, porque ha salido palabra de su boca, que así va a ser y así fue. Lo mismo, ¿verdad? Tuvo Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Ella experimentó el poder de la palabra de Dios en su propio cuerpo, ¿verdad? Nosotros también tenemos necesidades, tenemos situaciones personales, tenemos limitaciones. Hay cosas que nosotros ya topamos, no podemos llegar más allá, pero si Dios nos manda una palabra y nos dice, vas a llegar, vas a alcanzar, vas a conquistar aquello porque yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, no importa que pases por el valle de sombra, de muerte, no importa, yo voy a estar contigo. Entonces nos da fuerza, nos da, ¿verdad? Esa visión en la cual nosotros con esa palabra nos agarramos, nos sostenemos y sabemos que esa es una promesa que Dios nos ha dado. Entonces nosotros nos apropiamos de esa palabra, la tomamos para nosotros y podemos ir, ¿verdad? Delante del Señor con todo aquello, con aquella realidad con la cual nos enfrentamos y le decimos, Señor, aquí está. Yo te la presento a ti, yo te la entrego a ti. Esto para mí es imposible, para mí es imposible, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Como cuando le dijo Pedro, toda la noche hemos intentado y no hemos podido pescar nada, más en tu palabra yo voy a echar la red. Si tú dices que tire la red a la derecha, yo la voy a echar. Imagínense, yo no sé, ellos siendo expertos pescadores, si la habían echado a la derecha, la habían echado a la izquierda, la habían echado para adelante, la habían echado para atrás y por todos lados habían buscado. Y ahora Dios le dice, ¿verdad? Tira la red a la derecha. Él pudo haberle dicho, pero si ya la tiramos como 5 veces a la derecha, ¿cuál cambio sería si ahora la volvemos a tirar a la derecha? La diferencia es que ahora vino una palabra de parte de Dios, una orden de parte de Dios, porque a la vez que le dijo, tira la red,
le dijo a los pececitos, vaya, júntense ahí porque les tocó, le llegó su día en el cual van a servirlos en un plato frito, ¿verdad? O en una buena sopa. Entonces, y ellos obedecen, porque la creación obedece a la palabra de Dios. Los únicos que nos ponemos un poco cabezones y rebeldes somos nosotros, cuando tendríamos que ser más obedientes, ¿verdad? Porque nos han dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Los ángeles y toda la creación obedece a la voz de su precepto, aún los demonios obedecen. Entonces, qué tremendo. Imagínense cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, tenemos que obedecer. Y ahí entonces pudieron tener esa pesca, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dijo, más en tu palabra, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Entonces hay cosas que para nosotros pueden ser imposibles, pero cuando la palabra de Dios viene, eso cambia. Lo imposible desaparece porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, Él quiere rescatar a todo aquel que está caído. Él quiere levantar al caído. Así que si usted o yo, ¿verdad? Tenemos algún familiar, tenemos algún hijo, algún amigo, algún conocido que está caído. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere levantar a ese caído, Él quiere restaurar a ese caído. Entonces nosotros cuando clamamos a Él y le pedimos a Él, dice que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, no será hecho. Entonces la voluntad de Dios es que ese caído sea levantado, que sea salvo, que sea libertado, aquel que está oprimido, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Él vino para libertar a los cautivos. Entonces nosotros sabemos que eso es el propósito de Dios, que esa es la voluntad de Dios. Y entonces nosotros vamos a clamar para que venga una palabra de libertad. Clamar a Él, confiar en Él, confiar que aquello que es imposible para nosotros, para Dios va a ser posible. Dios quiere entonces que nosotros sanemos espiritualmente. Dios no quiere que andemos todos dolidos, todos tristes, todos angustiados, todos deprimidos. Dios quiere que tengamos esa vida gozosa, aún en medio de los problemas, aún en medio de las tribulaciones, que nos alegremos, que nos gocemos. Dice que cuando nos persigan, cuando hablen toda clase de mal en contra de nosotros, si es mintiendo, dice gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque entre más nos persigan, entre más hablen mal en contra de nosotros, siempre y cuando lo hagan mintiendo, hermano, lo que están haciendo es agrandando nuestro galardón. Entonces eso va a producir gozo para nosotros, ¿verdad? Y podemos alabar al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Sea tu nombre alabado. Jehová Dios, Jehová quitó, tu nombre es bendito. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas materiales no pueden ser nuestra felicidad. Las cosas materiales no pueden ser nuestro gozo. Porque las cosas materiales hoy son y mañana no son. Pero las cosas espirituales, las cosas eternas, lo que es de Dios, eso es para siempre, eso permanece. Entonces Dios quiere sanar nuestro corazón, quiere sanar nuestra vida, quiere restaurarnos para que nosotros entonces, con ese poder de la palabra, tengamos un cambio que nadie ha podido hacer en nosotros, un cambio que nosotros no hemos podido hacer en nadie de nuestra familia. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, solo tenemos que clamar a Él y decirle, Señor, aquí está, te lo presento. Yo le comentaba a mi esposa que una hermana en Cristo me enviaba un audio y me decía, pastor, por favor, ore por mi familia, por mis nietos, por esto, por el otro, por aquí, por allá. Y yo digo, sí, está bien, yo puedo orar. Yo lo dije, o sea, no le dije eso a ella, pero lo dije yo en mi mente, yo puedo orar y voy a orar. Pero es responsabilidad de cada madre, de cada padre. Aquí están nuestros padres y nuestros padres clamaron y siguen al día de hoy clamando por nosotros, que somos sus hijos principalmente, y oran por muchas personas más, pero por nosotros que somos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la herencia que Dios les dio a ellos. Entonces cada quien tiene que cuidar su herencia, cada quien tiene que clamar por su herencia, derramar lágrimas delante del Señor y no rendirse. Y usted va a ver que eso que parece imposible se va a convertir en posible porque usted clamó a Dios. Y Dios envió su palabra de libertad, su palabra de restauración, su palabra de cuerda de amor, donde Dios dice, bueno, lo vamos a traer. No ha querido
ser seducido por mi amor, por mi misericordia, por mi gracia, pues entonces lo vamos a traer con cuerdas de amor. Y ahí viene uno, hermano, medio moribundo, ¿verdad? Pero viene y dice, sí, Señor, ya me rindo a ti, no puedo más, ¿verdad? Y se rinde al Señor, pero Dios lo trae, pero Dios lo hace. Entonces, ese es el poder que Dios envía a través de su palabra. Cuando Dios envía su palabra, dice aquí en Isaías 55:11, que esa palabra no va a regresar vacía. Dice así, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ay, mire qué lindo. Dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Cuando Dios habla, no habla por hablar. Cuando Dios dice algo, eso se tiene que cumplir. Hermano, porque hasta el mismo infierno tiembla, porque los demonios se sujetan. Hermano, porque Satanás obedece también a la voz de Dios. Sí, aunque usted no lo crea, hermano, entonces el poder de la palabra de Dios cuando sale, va a hacer lo que Dios la ha mandado a hacer. Cuando Dios le dice, sujétate aquí, no te metas con mi hijo, aléjate de aquí, vete de aquí, y el enemigo se va. Por eso, ¿verdad? Como dice la palabra, el Señor te reprenda. El Señor reprende a Satanás. Lo reprende, le dice, vete de aquí, porque este es mi hijo, porque este es mi siervo, no lo vas a tocar. Y ahí lo ve usted en el libro de Job, ¿verdad? Satanás pidiéndole permiso a Dios, porque sin el permiso de Dios no puede hacer nada. No puede hacer nada. Así nosotros vemos entonces en el Salmo 107:20 que hemos leído, ¿verdad? Este versículo dice que Dios envía su palabra y lo sana y lo saca de su ruina. La palabra de Dios no vuelve vacía, significa todavía más aún que Jesucristo es la garantía de que la palabra de Dios tiene poder para libertar a las personas, para darles, ¿verdad?, vida eterna. La palabra es como la lluvia, es como la nieve que dan agua a la tierra. Y esa palabra, ¿verdad? Esa lluvia, esa nieve hace que esa tierra pueda germinar y pueda crecer, ¿verdad? Vegetación, pueda crecer fruto y pueda producir. Entonces, esa palabra es así. Así es la palabra, que la palabra produce vida. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esa palabra toca hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice en ella, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo, nos toca, nos escudriña, parte el alma y el espíritu. Entonces, esa palabra tiene poder. Y mire qué lindo que esa palabra nos la han encomendado a nosotros, nos han dado su palabra. Tenemos su palabra, conocemos su palabra, tenemos la autoridad de la palabra de Dios para que nosotros seamos embajadores de la palabra de Dios, que llevemos la palabra de Dios. Dios envía su palabra ahora y lo hace a través nuestro, porque ya Dios la envió por esos hombres que inspiró para que la escribieran. Ya esa palabra está escrita, pero esa palabra ahora nosotros que la escudriñamos, que la aprendemos, que la conocemos, ahora nosotros tenemos que llevarla. Tenemos que esparcir esa palabra, ¿verdad? Como semilla hay que esparcirla en los diferentes terrenos, en las diferentes tierras, para que esa palabra pueda ser y germinar como Dios la ha enviado. Entonces, cada uno de nosotros, los cristianos, los creyentes, los miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Son los que Dios quiere utilizar para que el reino de Dios vaya creciendo. Ya Dios no necesita enviar más visiones, más sueños, ¿verdad? Para construir su reino. Usted sabe, hay mucha gente que manda audios, que graba videos y cosas que yo soñé, que Dios me dijo, que aquí, que allá. Pero la palabra profética más segura es la palabra que tenemos ya escrita, ¿verdad? Porque algunos sueños, algunas visiones, algunos de esos testimonios y grabaciones pueden ser ciertos, pero hay otros que son inventados. Hay cosas, hermanos, que no tienen congruencia, no tienen ni fundamento bíblico. Entonces Dios no va a revelar algo que no esté respaldado, que no esté fundamentado por su palabra. Y desde ahí usted se da cuenta que eso no es de Dios, ¿verdad? Eso fue,
no sé qué comilona que se dio a alguien y no podía dormir y terminó soñando un montón de cosas y después dijo que Dios le había revelado todo eso, pero eso pasa por allá, en otros lados, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra. Dios no tiene que enviar ángeles para traer su palabra, porque ya Él dio su palabra. Entonces nosotros somos los embajadores que vamos a llevar esa palabra. Él nos necesita, a cada uno de nosotros nos quiere utilizar, quiere que a través de nosotros esa palabra corra y otros puedan conocer. Es importante, ¿verdad? Que nosotros nos dispongamos y le digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo llevaré tu palabra, yo llevaré tu gloria a las naciones, que otros conozcan de tu amor, que otros conozcan de tu poder. Mire, es algo tremendo, es algo poderoso realmente cuando uno puede llegar a lugares como a nosotros nos ha tocado aquí en Panamá, en algunos lugares allá en Coclé, ¿verdad? Por donde están las minas que decía nuestro hermano, son lugares, hermanos, cargados de mucho ocultismo, donde la gente ve muchas cosas, hay muchas manifestaciones demoníacas y hay mucha brujería, la gente tiene miedo, hermano, le tiene miedo a los brujos, le tiene miedo al diablo. Y entonces cuando nosotros llegamos a un hogar porque ellos habían estado siendo atormentados por el enemigo. Incluso una de las casas de la familia, ¿verdad? Estaba un poquito más arriba así. eh, Esa gente ni siquiera entraba a esa casa. Esa casa estaba casi abandonada. ¿Por qué? Porque en esa casa ellos miraban apariciones, oían en la noche y que se encendían luces, se abrían plumas de agua, que las ventanas como que si alguien con una cuchara, un tenedor, hacía por las persianas de la celosía. Hermano, esa gente vivía aterrada. Hay gente que dice que había visto gente sin cabeza y tantas cosas. Y mire, nosotros ni nos dijeron nada, entramos, oramos, nos dormimos ahí y dormimos como un bebé sin ningún problema. Pero ¿cuál fue el mensaje que Dios nos dio para compartir? El poder de Dios. Hablar del poder de Dios, que no hay otro. Mire, Dios es todopoderoso, Satanás no es todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que presentar esa palabra que nos dice que Dios todo lo puede hacer, que todo se sujeta a su poder, a su dominio, a su autoridad, a su palabra, y que nosotros tenemos esa palabra de poder. Dios nos ha dado esa palabra para que nosotros la utilicemos. Y empezamos a compartir esa palabra. Y esa palabra entonces trajo fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ellos empezaron a ver que nosotros entonces caminábamos sin ningún temor. Dormíamos en esa casa sin ningún temor. Y las tinieblas tuvieron que ir retrocediendo, tuvieron que ir abandonando ese lugar. Entonces la gente dijeron, oye, de verdad que el mensaje que esta gente trae es un mensaje de poder, es un mensaje verdadero, porque ya nunca más se volvió a ver ninguna cosa de esas que se miraba por ahí. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros llevemos y demos a conocer su palabra, que demos a conocer su poder en cualquiera necesidad, ¿verdad? Hay tantas necesidades, hay tantas manifestaciones que Dios quiere hacer en cada situación, pero si no hay una palabra de Dios que se lleva, entonces ¿cómo van a oír, verdad? Si no hay quien les predique. Dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces nosotros somos los encargados de llevar esa palabra para que aquel, ¿verdad?, que se ha apartado, que ha sido engañado, que ha sido desviado del camino, pueda venir y traer su vida en paz con Dios, a reconciliarse, a arrepentirse de sus pecados, a pedir perdón y ver entonces ponerse del lado del campeón, del lado del ganador. Ese es el maravilloso poder de la palabra de Dios. Salmo 107:20, repetimos de nuevo, nos dice que envió su palabra y los sanó y los salvó de su ruina. Entonces, Dios envía su palabra para sanar, para sanar. Y esta es una manera maravillosa de poder ver el poder de Dios, el poder de su palabra enviada para cambiar a las personas, para libertarlas del todo cautiverio. Miren lo que dice Jeremías 23:29. Dice, Dios, Dios nos dice en su palabra, no es mi palabra como fuego
y como martillo que quebranta la piedra. Hermano, la palabra de Dios va quemando, la palabra de Dios va purificando, la palabra de Dios va rompiendo. La palabra de Dios es esa espada también, que va con todo poder. Entonces, todo aquel que tiene hambre espiritual, hambre de Dios, no va a encontrar saciar esa hambre en lo que el mundo ofrece, porque no tiene ningún valor. No tiene nada que le pueda ayudar ni le pueda satisfacer, pero la palabra de Dios llena, la palabra de Dios satisface y no hay nada que se pueda oponer al cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Y en lugar de decirle, Señor, mira, quita esto, Señor, mira lo otro, mira aquí, mira allá, nosotros no le vamos a dar órdenes a Dios y a decir qué es lo que Dios tiene que hacer. Lo que está escrito en su palabra se ha de cumplir. Lo que tenemos que pedirle a Dios, Señor, danos fuerza. Padre Celestial, ayúdanos. Permítenos, Señor, a hacer la obra en este último tiempo que nos queda y poner la mirada puesta en el Señor y saber que podrá venir lo que vaya a venir, pero nosotros sigamos confiando en el Señor. Entonces, no, nada va a cambiar lo que ya Dios ha establecido en su palabra, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es conocer su voluntad, entender los tiempos y, ¿verdad? Prepararnos para ya sea que el Señor nos llame a su presencia, o sea que la trompeta suene, cualquiera de las dos cosas que ocurra antes, ¿verdad? Estar preparado para el encuentro con nuestro Señor. Tenemos esa palabra maravillosa que va a tener el poder para transformar, para cambiar, para libertad y para salvar. En primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí nosotros? Que Dios viene a través de su palabra a deshacer cualquier obra, cualquier cosa que el enemigo haya establecido en la mente, ¿verdad? Porque establece pensamientos, murallas, pensamientos que le impiden al cristiano, al ser humano, muchas veces, ¿verdad? Poder alcanzar lo que Dios quiere que alcance, entender. Dice que ha cegado el príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero nosotros tenemos que dar esta palabra y recordar, ¿verdad? Que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Hay muchas obras que el diablo está haciendo y siempre está haciendo algo. Siempre quiere estorbar, pero toda esa obra es deshecha por el poder de la palabra de Dios. Su palabra tiene poder para penetrar y penetra, ¿verdad? Y sana el interior de la persona. Destruye toda obra del enemigo, ¿verdad? Todo pecado que esclaviza a las personas, toda manera de pensar, ¿verdad? Que es contraria a la voluntad de Dios. Por eso dice su palabra, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, examinando que ese pensamiento de dónde provino, ¿verdad? Porque muchos pensamientos no provienen de parte de Dios, de parte del Espíritu de Dios. Entonces ahí se examinan, se filtran y se desechan todo aquello que no va conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? El pecado lo que trae es muerte, lo que trae es destrucción, lo que trae es miseria, ¿verdad? Sin importarle cuál país sea, cuál cultura sea, ¿verdad? Siempre el pecado va a traer calamidad a la vida, va a traer al final la paga del pecado, muerte, dice la palabra, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa destrucción, toda esa miseria, todo esa atadura, esa esclavitud que trae el pecado, entonces Dios viene a destruirlo, ¿verdad? Porque trae muchas cadenas, vicios que esclavizan a las personas, ¿verdad? De diversos tipos de vicios, tantas cosas que pueden esclavizar a una persona, pero Dios trae el poder para libertarla. Dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios tiene el mismo poder y es enviada a nosotros también. Nosotros entonces somos llamados
a llevar esa palabra, y cuando llevamos esa palabra, llevamos luz en medio de la oscuridad. San Mateo 5, 14, 15 dice: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad que está sentada sobre un monte no se va a poder esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces aquí habla, ¿verdad? Jesús, de que los creyentes cuyas obras son destacadas como una ciudad edificada sobre un monte alto, sobre un candelabro. Entonces lo que nosotros hablamos van a ser, ¿verdad?, la manifestación de la palabra de Dios. Lo que Dios ha hecho en nosotros se tiene que manifestar. La gente tiene que ver la diferencia, porque no solamente se predica con la palabra que sale de la boca, sino con las palabras que hablan de nosotros. Dice que entonces los hombres van a ver nuestras buenas obras y van a glorificar a Dios. Más si nos conocieron, ¿verdad? Cuando nosotros andábamos en desobediencia, en pecado, en los vicios del mundo, en todo lo que sea, y ahora nos ven cambiados. Dice: mira, de verdad que Dios ha cambiado a esa persona. Él sigue la palabra de Dios, ahora vive conforme a la palabra de Dios. Entonces hay un cambio. El poder de Dios, la palabra de libertad, la palabra edifica nuestra vida. Entonces nosotros tenemos ese desafío de llevar esa palabra que tiene poder, esa palabra que ha edificado nuestra vida, que ha sanado nuestra vida, que ha transformado nuestro corazón, que ha traído a nuestra familia, que ha traído a nuestro país, a nuestra congregación, esa libertad y ese gozo. Hay muchos que la están necesitando. Y nosotros tenemos entonces que estar dispuestos a hacer luz y llevar esa palabra, a ser embajadores de esa palabra, así cueste lo que cueste, ¿verdad? Salmo 126, 5, finalizamos con esto, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Entonces no importa, ¿verdad? Si mientras sembramos la palabra, habrán dificultades, habrá rechazo, habrá sufrimiento, pero habrá una cosecha, habrá una recompensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llevando nuestra propia palabra, no estamos llevando nuestro propio mensaje, nuestras propias ideas, nosotros estamos llevando la palabra que nos han encomendado, una palabra que tiene poder, que tiene autoridad para transformar, para cambiar, para sanar, para libertar, para hacer todo aquello que para el ser humano es imposible. Cuando Dios envía su palabra, Él lo sana. El centurión romano se acercó a Jesús y le dijo: mi siervo está enfermo, pero yo no soy digno de que entres en mi casa. Solo di tu palabra y mi criado sanará. Y dice que en aquella misma hora, ese criado del centurión fue sanado, porque se envió una palabra. Entonces usted y yo no podemos callar esta palabra. Tenemos que compartirla para que otros también puedan alcanzar la salvación, la libertad, la edificación, el gozo, la paz, la esperanza que nosotros tenemos, que no estamos temblando, no estamos angustiados, no estamos desesperados con miedo a morir. Simplemente hemos entendido y hemos aprendido que este mundo no es nuestro hogar y que un día tenemos que salir de este mundo. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar, únicamente, ¿verdad?, el gozo de haberle servido a Dios aquí y la salvación eterna de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa palabra fue la que nos cambió a nosotros la vida, fue la que nos cambió la manera de ver las cosas, y esa palabra nos da a nosotros confianza, nos da esperanza, y podemos atravesar el tiempo que estamos atravesando, no con temor, no con angustia, no con desesperación, sino con confianza, porque el Dios al cual le servimos nos prometió y nos dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias.
porque así como tú enviaste la palabra para el pueblo de Israel cuando se encontraba, Señor, en dificultades, en angustias, en el desierto, en esclavitud, Padre Celestial, así tú tienes una palabra para cada situación, para cada necesidad. Señor, nada más tenemos nosotros que escudriñar tu palabra y tenemos que llevar esta palabra de esperanza, de salvación, de sanidad, de libertad, Padre Celestial, a todo aquel que no te ha conocido, aquel que se ha alejado, aquel Señor que ha permitido que sus oídos, su mente, su corazón se llene de otras cosas, Señor, y tu palabra hace falta en su vida. Y por eso ha perdido la esperanza, ha perdido la fe, ha perdido, Señor, el gozo. Necesita, Señor, que un embajador de tu palabra esté dispuesto a ir y recordarle lo que tú has prometido en tu palabra, lo que tú eres capaz de hacer para todo aquel que cree. Todo le es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor nos bendiga.